Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este séptimo webinar. Gracias por apoyarnos en esta fiesta de 10 años de consultoría más. Y estamos de doble fiesta porque es 1 de agosto, ¿sí? Y es el séptimo webinar y seguimos con todo en este camino de la consultoría en esta ciudad tan increíble como San Luis Potosí, México y otros países. Entonces, muchísimas gracias por conectarse. Y el día de hoy vamos a tocar un tema polémico, un tema con un tinte de autorreflexión, de autoanálisis, con un tinte de corresponsabilidad, ¿no? Y espero que lo disfruten un montón y al final pongan todas estas preguntas, dudas, comentarios que tengan y en la medida de lo posible iremos contestando todas ellas. Bien, no sin antes voy a hacer un pequeño resumen de los 6 webinars que van hasta hoy, un pequeño resumen, una síntesis nada más, para luego entrar de lleno a este tema que nos atañe hoy, ¿no? De la famosísima renuncia silenciosa, ¿vale? Empezamos con esta fiesta, este aniversario, con el primer webinar con Paul, que se llamó ¿Cómo colaborar con quien no te cae bien? 3 grandes aprendizajes que nos llevamos de este primer webinar es, todavía no lo has intentado todo. Estas personas difíciles o que no te caen bien, sabemos que todavía hay una opción, ¿no? Y esta opción es colaborar. Te invito a que lo que veas, que lo revises, ¿no? Para que ver todo lo que hay de fondo. El segundo gran aprendizaje que es la colaboración como una opción a explorar. Esto nos lleva mucho a esta parte de vamos a abrirnos, vamos a tener una intención colaborativa, que desde la intención y desde la voluntad se pueden abrir muchas cosas y alcanzar montañas, ¿no? Y el último, explora tu defensividad para colaborar. Todo empieza contigo, termina contigo y impacta a los demás. Entonces te invito mucho a que revises esa defensividad y veas este webinar. Todos los webinars que vas a ver en Consultoría Más están en el canal oficial de YouTube, ¿ah? Consultoría Más, y vas a encontrar todos los webinars y otras interesantes aportaciones. Nuestro segundo webinar estuvo a cargo de Cristi. Moda o realidad, hablemos de salud mental. 3 grandes aprendizajes. El primero, revisa los factores de riesgo que pueden predisponerte en tu salud mental, ¿no? No todo es lo que te atañe aquí y ahora, sino puede haber cosas en el pasado, puede haber cosas ahí que tienes que explorar, ¿no? Personalmente, echarte un clavado a tu historia, porque ahí puede haber cosas de riesgo o factores interesantes que descubrir. El segundo gran aprendizaje, revisa tu estado emocional todos los días. Les aconsejo, y es algo personal, ¿no? Que me ha servido un montón, cada noche que voy a dormir tengo un diario junto a mi cama que registro mis emociones diarias, ¿no? Y me he dado cuenta que conforme voy haciendo consciente mi emoción, voy haciendo y transformando, ¿no? Mi realidad. Entonces te lo aconsejo muchísimo. Y el tercero, tu salud mental debe de ser tu prioridad. Y tocaremos algo de esos puntos en el webinar del día de hoy. Tercer gran webinar a cargo de mi compañero Arturo. ¿Por qué las personas renuncian a su trabajo? La motivación sí importa. 3 aprendizajes importantísimos. El primero, cómo influir en la motivación de las personas que me rodean. Por sí mismo, por tener presencia, por ser humano, por ser social, influyes en tu contexto, en tu alrededor, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de cómo nos movemos. 2, revisa el tipo de influencia que genero con los demás. Generalmente en las intervenciones que tenemos presenciales, ahí en algunos talleres, me gusta preguntarle a los participantes, ¿no? Sobre todo en temas de liderazgo. Y la pregunta es la siguiente, y si quieres empezar a hacer esta introspección, adelante, ¿no? Y es,
¿Por qué la gente que está a tu cargo, por qué la gente que te rodea te sigue? O sea, ¿cuál es ese grado de influencia? ¿Cuál es esa actitud, comportamiento, energía que tienes que hace que la gente que está a tu alrededor te siga? ¿No? Te puede seguir por a lo mejor una posición de poder, por algo de jerarquía, porque enseñas, porque eres amable, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, te invito a que explores, ¿no?, esta parte de cómo es o por qué la gente que te sigue, te sigue. Y el último, una pregunta muy importante, ¿qué papel juega mi responsabilidad, mi actuar en mi motivación? ¿No? Y ahí Arturo toca temas importantes como una motivación intrínseca, una extrínseca, y te da toda una metodología. Entonces te invito también a que revises ese webinar de El Buen Arturo. Nuestro siguiente webinar fue a cargo de Pepe Sánchez, el buen Pepe Sánchez, fundador, socio de Juntos AC, gran amigo y colaborador de Consultoría Más, y hablando de inclusión. Y te tengo dos grandes aprendizajes en este webinar para que lo veas pronto. Y es, uno, la discapacidad en las organizaciones es cosa seria y lleva un proceso. Y te invito a que lo revises porque ese proceso tiene que tener una compatibilidad de mi empresa para la inclusión, ¿no? Entonces también te invito a que lo revises, a que lo veas, porque te da muchos tips y muchas formas para ver cómo la discapacidad y la inclusión, ¿no?, son parte de la sociedad, de la organización. Nuestro siguiente webinar, quinto webinar, fue a cargo de Nicole. No todo es culpa de la comunicación. Tres grandes aprendizajes de este webinar. Primero, la comunicación solo es la punta del iceberg, ¿no? Abajo hay muchas cosas que explorar, muchas cosas que observar, muchas cosas que autoanalizar, ¿no? Personales y cómo impactan, ¿no?, también en equipos, en organizaciones, en familias, en sistemas. La segunda es, no tengo la culpa de la cara que tengo y sí de la cara que pongo, ¿no? Entonces, hay tres niveles, ¿no?, en cuestión de comunicación: la parte verbal, la parte corporal, ¿no?, la parte no verbal y la parte paraverbal, ¿no? Entonces, a veces esta parte corporal tiene muchísimo más peso, ¿no?, de lo que nosotros imaginamos. Y el último gran aprendizaje es, la seguridad psicológica es un gran puente, ¿no?, para generar una buena comunicación en las organizaciones, ¿no? Te invito a que veas también este webinar de Nicole, muy interesante y con tips que vas a encontrar muy útiles para tus equipos, para tu sistema, para tu organización. Y el webinar del día de ayer, liderado por Marina, la diversidad para el éxito, construyendo puentes generacionales. Tres grandes aprendizajes. El primero, la multigeneracionalidad hay que verla y hay que enfocarla como una fortaleza de la sociedad, ¿no?, como una fortaleza de las organizaciones, como una fortaleza de los equipos. Segundo gran aprendizaje, reconocerme para reconocer, ¿no? Yo tengo mis capacidades, tengo mis fortalezas, mis áreas de oportunidad, nací en un contexto, me crié en un contexto, así como las otras personas también tuvieron oportunidad de vivir, desarrollarse y crearse en otros contextos, ¿no? Entonces, primero reconozco para luego reconocer. Y tercer gran aprendizaje de este webinar del día de ayer es compartir mi lugar común o mi lugar de origen para crear entendimiento. Te digo de dónde vengo, te digo quién soy, para que juntos creemos para dónde ir, ¿no? Y esto es una gran realidad en las organizaciones. Hoy en día hay por lo menos 5 organizaciones diferentes trabajando en un mismo lugar, ¿no? Entonces, les invito a que vean este webinar de Marina. Tiene mucho aprendizaje, tiene muchos tips que te van a servir. Y ahora sí, vámonos al séptimo, al día de hoy, renuncia silenciosa. Y vengo a hablarte del elefante blanco. Pero antes de entrar en tema, te doy una pequeñísima explicación de por qué elefante blanco, ¿no?, en este tema de la renuncia silenciosa. Y en nuestra cultura occidental, el elefante blanco hace mucha referencia a posesiones que tienen un alto coste, ¿no?
tanto de construcción como de mantenimiento, como de personas, y ese coste es mayor que el beneficio que aporta. Es decir, estos elefantes blancos ocasionan a veces más problemas que beneficios a sus propietarios, ¿no? Entonces vamos a explorar mucho en este webinar, estos minutitos que vamos a estar juntos, qué es la renuncia silenciosa, cómo se popularizó este término, ¿no? Y estas posturas que hay sobre este término tan controversial, porque desde que dicen renuncia y luego silenciosa, a lo mejor es un llamado, es una alerta, ¿no?, a las personas que estamos en organizaciones, encargados ahí de recursos humanos, que somos líderes, ¿no? Entonces, te va a ayudar mucho este webinar a detectar, ¿no?, como esas sutilezas de comportamientos en la parte del término de renuncia silenciosa. Entonces, vamos a entrar de lleno. Quiero compartirte primero dos definiciones que me gustaron mucho en esta investigación. Y la primera tiene que ver que en The Economic Times, ¿no?, que te dice, la renuncia silenciosa no se trata de evitar trabajo, se trata de no evitar una vida significativa fuera del trabajo. Y aquí ve pensando, ve analizando todos los términos que voy dando, porque a lo mejor descubres hoy o rompes un paradigma, una creencia de este término de renuncia silenciosa. Y la segunda gran definición que te quiero compartir es de New York Times, ¿no?, que te dice que para algunos significa desconectarte mentalmente del trabajo y para otros declinar trabajo adicional que no es remunerado. Entonces ve pensando en la actitud de tu gente, en tus equipos. Es más, ve pensando en tu propia actitud, ¿no? ¿Estás haciendo hoy lo mínimo indispensable? ¿Te estás dando cuenta que la vida laboral en diferentes lugares o en diferentes contextos, a lo mejor tienes un amigo que le llama la atención que sí tiene home office y luego tú no lo tienes, cómo lo pides, dónde están los límites, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos entrando en materia y todo lo que vayamos viendo, velo interiorizando, ¿no?, para poder hacer todo un autoanálisis y autorreflexión de esta parte de la renuncia silenciosa. Y ahora sí, mi top one de definiciones en cuestión de renuncia silenciosa, quiet quitting, como lo llaman en inglés, es encargada del World Economic Forum, ¿no?, que te dice que la renuncia silenciosa tiene que ver con abandonar el trabajo de forma silenciosa. No significa dejar de trabajar, ¿sí? Significa simplemente hacer lo que se requiere y luego seguir con tu vida. O sea, tener un mayor equilibrio entre la vida laboral y la personal, ¿sí? Esto no quiere decir que dejes de hacer tus actividades, que dejes de hacer tus labores, ¿no? Simplemente significa, o el gran fondo de la renuncia silenciosa es, ¿cómo podemos encontrar un balance de vida-trabajo? De repente, cuando unos clientes, en algunas organizaciones, nos pedían, muy común, ¿no?, oigan, ¿cómo le hacemos para generar en las intervenciones que tenemos con ustedes, Consultoría Más, pues este balance de vida-trabajo? Entonces es la pregunta, o aquí la gran interrogante es, ¿cómo le hacemos dentro de las organizaciones para crear un balance vida-trabajo en los colaboradores, en los equipos, ¿no?, en nuestra gente? Y espero que este webinar te sirva para ir creando estrategias, viendo algunos tips para crear estos cómo encontrar esta parte del balance de vida-trabajo, ¿no? Entonces, si a mí me preguntas directamente, renuncia silenciosa puede ser casi igual, sinónimo a cómo encontramos en las organizaciones un balance entre mi vida personal y el trabajo. Y vamos a ahondar un poquito más. Y ahora vamos con datos de impacto, ¿no? Te traigo algunos datos de impacto de este término de renuncia silenciosa. Y el primero es, fíjate bien, al menos 3 de cada 10, ¿no?, personas trabajadoras en México, ¿no?, está bajando su rendimiento al mínimo esfuerzo, ¿sí?, en su empleo actual.
por la baja posibilidad de conciliar su vida laboral y personal, entre otros motivos que vamos a explorar. 3 de cada 10 personas en México. Segundo dato de impacto importante. De acuerdo con el termómetro laboral de la OCDE mundial, al menos el 34% de la población trabajadora del país se limitará a hacer únicamente lo que le corresponde en su puesto, sin ninguna aportación adicional con tal de cuidar su salud mental. Acuérdense del webinar de Cristi, te hablaba de salud mental, te hablaba de límites, de cuidarte, de hasta dónde, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día, llámale pandemia, llámale llámale competencia, llámale actualidad, hasta Marina lo compartía en su webinar, nuevas generaciones, nuevas formas de trabajo, ¿no? Ahorita hay que, el enfoque, el foco que hay de las personas que están en búsqueda de un trabajo es cómo puedo priorizar y dar un equilibrio, ¿no?, a mi vida personal y a mi vida laboral. Y esto lo vamos a ver más adelante en un tema de rueda de la vida muy, muy interesante. El tercer dato de impacto que te traigo es que la renuncia silenciosa es un fenómeno social, ¿no?, que puede tener antecedentes importantes en los colaboradores como los que te quiero mencionar. Y uno es, pues a lo mejor hay colaboradores desmotivados, hay colaboradores abrumados, ¿no?, hay colaboradores que callan, ¿no?, esta inconformidad en un ambiente laboral, falta de reconocimiento. Nos hemos topado mucho en una investigación de Harvard, ¿no?, en la Harvard Business Review te dice, en esta parte de la renuncia silenciosa, que a veces el liderazgo influye, ¿no?, o tiene un gran impacto en la conducta de los colaboradores y puede llegar, ¿no?, hasta esta parte de comportamientos de renuncia silenciosa, ¿no? Y también otro antecedente importante a tomar en cuenta con toda esta parte de la norma 035 de ambientes favorables y desfavorables, ¿no?, es esta parte de las jornadas laborales extensas, la carga de trabajo, ¿no? Todo esto produce a las organizaciones, que le produce a la gente que está en ellas, ¿no? Hay algo también bien importante que es, a veces nos toca ver en las organizaciones, pues, que hay que hacer más con menos, ¿no?, en los equipos, en el ambiente, en la motivación de la gente, en el quehacer, etcétera, etcétera. Importante, ¿no? Tenemos afectaciones como el burnout, pero también tenemos otros problemas hoy en día como la rotación del personal, porque ya no aguanta a lo mejor tanto presión, porque a lo mejor están buscando, priorizando, ¿no?, otro tipo de equilibrios en su vida. De acuerdo a un informe de la AON, las cargas de trabajo y las jornadas extensas siguen siendo la cabeza, ¿no?, como los principales factores de riesgo psicosocial en las organizaciones, en la fuerza laboral en el país, ¿no? Aspectos vinculados con el trabajo que pueden generar al final de cuentas un daño, ¿no?, en la salud mental de las personas. Y otra cosa importante es, me llama mucho, mucho la atención y pongo ahí un foco importante, es que la OCDE ubica a México como el país con las jornadas de trabajo más extensas, ¿no?, superando las 2.200 horas al año, ¿no?, lo cual debería ser óptimo para la productividad. Sin embargo, si los colaboradores, si los equipos están cansados, están agotados, les causas ahí problemas en la salud mental, probablemente con depresión, con altos niveles de estrés, ¿no?, pues la cifra resulta contradictoria, ¿no? Y exhorta a las empresas, a los equipos, a cuidar más de la salud mental, a cuidar más a los, generar ahí un equilibrio, ¿no? Lo que ahora sí mencionaba con anterioridad, pues esta parte del equilibrio de la salud, ¿no?, de vida, trabajo, el equilibrio, ¿cómo estamos en esa parte en las organizaciones? Y ahora sí, ¿no?, ¿de dónde viene esta parte o por qué se puso de moda esta parte, este término de la renuncia silenciosa? Pues, ¿qué creen? Las redes sociales están en boga, están de moda, es un medio que debemos aprovechar
todas las personas, todas las consultorías, todas las organizaciones, que es un medio de contagio masivo, ¿no? Que nos puede ayudar a transformar realidades, ¿no? Y esto se puso de moda por nuestro buen compañero, ¿no? Said Khan, ¿no? Said Khan, ahorita te presento quién es Said Khan. Es un TikTok, ¿no? Hizo un TikTok, ¿no? En su cuenta en julio del 2022 que provocó una conversación global, una conversación mundial sobre este término, la renuncia silenciosa, ¿no? Imagínate, por un video de TikTok, el alcance que puedes tener, ¿no? Khan, ¿no? Este cuate dijo que hay tres cosas, ¿no? En esta parte de la renuncia silenciosa, ¿no? Y es, él describe la renuncia silenciosa como no renunciar a tu trabajo, sino renunciar a la idea de ir más allá, ¿no? A la carga extra, al paradigma a lo mejor de, híjole, si tú das más y más y más y te quedas más tiempo y sales más tarde y vienes los fines de semana y, ¿no? Se volvió viral. Entonces, ha sido ampliamente acreditado por muchas personas y se ha convertido en un fenómeno que ahorita están evaluando muchas organizaciones porque la competencia que viene, ¿no? Es fuerte, es dura y tenemos que adaptarnos, ¿no? A estos nuevos ambientes laborales. Y te quiero compartir tres grandes enseñanzas o tres grandes cosas que rescato de este TikTok, ¿no? Que hizo Said Khan. El primero es, lo que tiende a acompañar, ¿no? A este empleo sin trabajo, ¿no? Son dos sentimientos, ¿no? Y el primero es este temor inminente de que te descubrirán y te despedirán si no aceptas esta hora extra, este fin de semana extra, estas actividades extra, esta carga extra, ¿no? Porque eso a lo mejor tiene una idea o tiene un paradigma individual que dice, es que si no lo hago y no lo cumplo, pues no estoy dando el ancho, ¿no? Y ahí pues, la mente, la conducta empieza a jugar contigo. Y el segundo gran miedo, ¿no? Es este temor ya más existencial, más amplio, ¿no? De cuestionarte, a ver, ¿qué estoy haciendo realmente con mi vida aquí? Uh-huh. ¿Estoy aportando? ¿No estoy aportando? ¿Me está alcanzando? ¿De qué me estoy perdiendo por dar este extra? A lo mejor de relaciones familiares, de pareja, a lo mejor pasa en segundo término pues, tu salud, ¿no? Porque me he encontrado en muchas organizaciones que pues es que no tengo tiempo, ¿no? Porque hay personas que he visto que trabajan 10 horas, 12 horas, turnos extra compartidos, ¿no? Entonces, vamos revisando, ¿no? Juntos este tema para ver qué estrategias podemos crear para afrontar, ¿no? Este término de renuncia silenciosa. Segunda gran aprendizaje de este videíto corto de TikTok es la mala gestión en un liderazgo, ¿no? Un mal liderazgo es verdaderamente el culpable, ¿no? De la falta de compromiso de los empleados, ¿no? Dice Said Khan. Entonces, a veces por ahí hubo una frase en boga, un tema en boga de pues que las personas no renuncian, ¿no? A los trabajos, renuncian al líder o al jefe ¿no? Y a veces ponte a pensar, ¿no? Si sí es cierto que es por el trato, que sí es cierto que es por la organización, si sí es cierto que es por las relaciones que creas, por el equipo, ¿no? Por también esta responsabilidad o corresponsabilidad que tú tienes a la hora de actuar, de decidir, de seguir ahí, de no seguir, ¿no? Entonces, el liderazgo ahí de repente tiene un puntito, ¿no? No sé si a favor o desfavorable, ¿no? Que tiene que ver con esta parte del compromiso que generan los equipos y los colaboradores en las organizaciones, ¿no? Y un tercer punto importante que dice este video es, si no sientes que eres parte de un equipo o que de algún modo no estás conectado con tu trabajo, por supuesto que te vas a alinear a lo que la gente te diga, a lo que tu líder te diga,
por pertenecer, porque a lo mejor quiero estar aquí, porque a lo mejor era mi sueño, porque a lo mejor no. Entonces, esto puede generar comportamientos en el sistema, ¿no? Que de repente me topo con equipos que es, pues es que ya sabemos a quién pedirle porque nos va a decir que sí, ¿no? Entonces, pongan mucha atención, vamos analizando todo esto todavía con mucho más profundidad, ¿vale? I recently learned about this Vamos term a... called quiet quitting, where you're not outright quitting your job, but you're quitting the idea of going above and beyond. You're still performing your duties, but you're no longer subscribing to the hustle culture mentality that work has to be your life. The reality is, it's not, and your worth as a person is not defined by your labor. Bien, cortito, ni un minuto y causó esta revolución, ¿no? En la que The New York Times, The Economic Forum, las grandes organizaciones que tenemos ahorita están haciendo cosas, están despertando esta hambre de también generar este equilibrio, este balance entre, a ver, vamos a cuestionarnos internamente qué estamos haciendo en cuestión de este balance, ¿no? ¿Quién es Said Khan? ¿No? Es un ingeniero, software, músico de 24 años de Nueva York, que causó esta revolución, ¿no? En esta parte del término de renuncia silenciosa. Ahora, investigando un poco más, ¿no? Este tema, de dónde viene y cómo es, me encontré con dos visiones muy claras, ¿no? Dos visiones de este término de renuncia silenciosa. Claras es los que sí apoyan y los que no apoyan. Los que sí apoyan, tengo ahí dos características importantes de esta visión de los que sí apoyan. Uno, los que sí apoyan en esta parte de renuncia silenciosa están de acuerdo con realizar las actividades para las que fueron contratados o contratadas, ¿no? Aquí voy a poner un paréntesis, voy a poner unas comillas y decir, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué tan actualizado están? ¿Qué tan al día están en toda esta parte de sus descriptivos de puesto, ¿no? En las organizaciones? ¿Están al día? ¿No están al día? ¿Están vigentes? ¿Ya llevan mucho tiempo? ¿Es un foco en el que ahorita le tengo que poner atención y energía para empezar a generar una estrategia y una base, ¿no? Para empezar a llegar a acuerdos más claros con las personas a las que contrato, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los que se apoyan, que vienen siendo muchos, me he encontrado muchas personas que se apoyan esta parte de la renuncia silenciosa, ¿no? Es, yo voy a hacer para lo que me pagan, para las actividades para las que fui contratado. Y otra gran característica de los que se apoyan es, el trabajo extra debería de ser compensado, ¿no? Estas horas extra, estos sábados, estos domingos, ¿no? Me ha tocado gente que se queda hasta altas horas de la noche y sigue y sigue y sigue, ¿no? Entonces los que sí apoyan dicen, pues esa parte también merece una contribución, merece una compensación, ¿no? Entonces también lo dejo ahí como en este grupo, en esta visión de los que sí apoyan, ¿no? Luego, hay una parte totalmente contraria, que son los que no apoyan, no están tan de acuerdo con esta parte de la renuncia silenciosa, ¿no? Te traigo dos características importantes. La uno es que estas personas consideran que este comportamiento puede obstaculizar que la persona, que el colaborador, la colaboradora, construya una carrera exitosa en una organización, ¿no? Es como, es que no das el extra, es que no estás comprometido, comprometida, es que, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que nada más haces lo que te toca y lo demás dónde está, ¿no? Entonces, son estas personas que tienen esta idea, ¿no? Esta creencia sobre este término. Y la segunda característica del grupo o de la visión que no apoyan esta parte de la renuncia silenciosa es, no se triunfará en esta organización si únicamente haces lo que te toca, ¿no? Entonces, ¿dónde está tu visión ahorita? ¿No? ¿Dónde apoyas, dónde no apoyas, en qué sí estás de acuerdo, en qué no estás de acuerdo, ¿no? Entonces te las dejo ahí porque son las dos visiones, ¿no?, claras que existen, ¿no?, investigando este término, y vamos viendo cómo lo vamos acomodando, ¿no? Ahora,
¿Qué onda con esta parte de la renuncia silenciosa? ¿No? Tiene que ver en gran medida con una palabra que me gusta, pero me asusta, pero no me gusta, pero a veces me pone nervioso y a veces no. Y esta gran palabra, ¿no?, en la organización es productividad. ¿Qué onda con la productividad? Me he encontrado que no eres productivo si no das esto, no eres productivo si no das aquello. Ahora la productividad se mide en KPIs, en OKRs, en objetivos, en metas, hasta en colores, está en rojo, en amarillo, en verde, llego, no llego, ¿no? Entonces, ¿qué onda con la productividad y este término de la renuncia silenciosa? Y quiero antes decirles que esto está muy relacionado, ¿no?, que la salud mental de un equipo repercute sí o sí en la productividad. Un colaborador agotado o fastidiado o estresado es sinónimo de que el trabajo ha invadido su vida. Listo. Ahí nuestro gran técnico Luisma, atrás de los controles que hace posible todo esto, nos rescata, ¿no? Entonces, me quedé en esta parte. La salud mental de un equipo repercute sí o sí en la productividad, ¿no? Entonces, si tienes problemas de productividad, échale un ojo a la salud mental de tu equipo, ¿no? Tienes colaboradores agotados, fastidiados, estresados, con cargas excesivas de trabajo, ¿no? Hay que tener ahí un muy buen foco, ¿no? Porque probablemente, ¿no?, ese colaborador o ese trabajo, ¿no?, ha invadido tu vida personal. Y eso provoca, ¿no?, ahí vean también el webinar de Arturo, una desmotivación, ¿no? Y es necesario ponerle atención y revertirlo de alguna manera. Ahora, te digo así con toda la transparencia, confianza, ¿no?, del mundo en esta parte de las relaciones o de los soft, ¿no?, en las organizaciones. Productividad, ¿no?, no es productivo una carga excesiva de trabajo. No es productivo actividades extra. No es productivo que el trabajo sea el centro de tu vida. No es productivo aguantar el estrés laboral. La milla extra no es mala, ¿no? Lo que es malo es cuando es extra, 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 extra y se convierte lamentablemente en un burnout. Esta parte de estar quemado, de sentirte quemado, es ya no puedo con lo que hay. No es productivo no tener tiempo para hacer ejercicio. No es productivo no tener tiempo para meditar, para estar con tu familia. No es productivo, ¿no?, no pasar tiempo con tu familia, con tu pareja, con lo que amas, con tus hobbies. No es productivo. La productividad no nada más es tu productividad de ser trabajador, ¿no?, de colaborar en una organización. Ser productivo es tener un equilibrio, ¿no?, lo que de repente las normas dicen, encontrar un bienestar un equilibrio entre la parte de la vida y trabajo, ¿no? A esto se refiere, la productividad es global, no nada más es laboral. A veces me frustro un montón cuando escucho, de repente en coachings que estoy dando o en talleres o en facilitaciones, me frustro cuando escucho, pues mejor poco tiempo de calidad, ¿no?, que cantidad. Les regreso la pregunta y les digo, oigan, ¿no se pueden las dos? Te lo dejo ahí en el aire, te lo dejo en el tintero, ¿no?, para que vayas explorándote, haciéndote un análisis ahí, ¿no? También, y cierro un poquito esta parte de la productividad, no es productivo que la prioridad no sea tu salud mental, ¿sí? No eres un ser humano productivo si el centro de tu vida es tu trabajo, ¿sí? No vas a ser productivo si estás
10, 12, 14 horas en el trabajo y llegas a otro ámbito de tu vida y ya no hay energía, ya no hay power, ya no hay ese punch, ¿no? Y para esto te quiero compartir una herramienta, ¿no?, que usamos eh, mucho en el coaching, ¿no?, se llama la rueda de la vida, ¿no? Es una técnica de autoanálisis que te puede funcionar un montón. Es muy fácil. Si quieres saber un poco más, escríbenos ahí a alejandro@consultoriamas.com para compartirte a lo mejor más teorías sobre esta parte de la rueda de la vida, para compartirte el formato, ver cómo funciona. Y puedes hacer un autoanálisis, ¿no?, de tu productividad. Y antes un dato, ¿no?, para entrar al aspecto de la rueda de la vida, y es, fíjate bien, entre el burnout y la renuncia silenciosa hay un gris que es la suficiencia. Y ahora te pregunto, ¿hasta cuándo es suficiente? ¿Hasta que ya no puedas? ¿Hasta que pierdas algo? ¿Hasta que te desmotives, te desanimes, ¿no? ¿Hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo es suficiente? El burnout y la renuncia silenciosa, acuérdate, hay una parte de suficiencia. ¿Cuándo es suficiente? ¿No? Hay que poner límites claros. Y ahorita vamos a hablar de esa parte de los límites, ¿no? De que firmes un contrato, que tienes un acuerdo, ¿no? Finalmente, contribuir en una organización es iniciar con acuerdos, iniciar con un contrato, con un descriptivo. A lo mejor si hay mucho exigencia, mucho de más, puedes llegar a rayar en una línea peligrosa de pues, no estamos cumpliendo un acuerdo inicial, ¿no? Entonces también te lo dejo ahí de tarea, ¿no? Interesante. Entonces, volvamos a la parte de la productividad de la rueda de la vida como herramienta, ¿no? Entonces, en ocasiones, ¿no?, es posible que no nos sintamos satisfechos del todo con nuestro estilo de vida, ¿no? No sé si te ha pasado que de repente tienes como ese algo que no sé qué sé yo, que dónde está, que digo, híjole, ¿dónde lo exploro? ¿No? Es como un terreno ahí inexplorado, a lo mejor para el cerebro, para ti como individuo, ¿no? Y a la vez somos incapaces de ver qué aspectos están fallando, ¿no? O sea, qué cosas nos están bloqueando, ¿no? Por eso de repente hay gente que asiste a coaching, a una terapia, ¿no? A un yoga, a interesarse un poquito por la salud mental, ¿no? Es, necesito desbloquear esto porque ya no sé para dónde avanzar, ¿no? Entonces, un primer paso, ¿no?, para esta transformación, para este descubrimiento, es hacer un gran autoanálisis e identificar, ¿no?, de aquellas áreas de mi vida sobre las que necesito trabajar para llegar, ojo, aquí ya vamos a empezar a unir esta parte de la renuncia silenciosa y productividad, ¿no? ¿Cuáles son aquellas áreas que necesito trabajar, que necesito equilibrar, que les necesito poner atención, un foco un poquito más importante para llegar a ser un ser humano con una productividad integral, ¿no? ¿Cómo le hago para equilibrar mi salud, mi trabajo, mi pareja, mis amigos, ¿no?, mi vida social, mi profesión, mis ocios, ¿no? Si ahorita estás viendo esta pantalla y estás viendo ahí enfrente de ti la rueda de la vida, haz un autoanálisis, un examen ahí rapidísimo y dile, pregúntate, de todas estas áreas de tu vida que vienen en esa rueda, ¿no?, ¿a qué le estás poniendo, a qué le estás dedicando más atención y a cuáles estás dejando un poquito más por atender otras cosas? ¿Estás dejando un poquito o no le estás poniendo tanta atención a tu salud? De repente también en talleres, ¿no?, en facilitaciones le pregunto a la gente, oye, a ver, de esta rueda, ¿no?, de estas áreas de tu vida, ¿cuál es la que tienes más descuidada, ¿no? Y a veces me encuentro que hay gente que me dice la familia, ¿no? Hay veces que me dice
es que hace mucho que no me echo un jueves, ¿no? Un jueves con mis amigos jugando cartas, ¿no? Hay veces que me responden, pues es que he dejado de hacer ejercicio porque no tengo tiempo, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esta parte? ¿Cuál es el fondo de la renuncia silenciosa? Es encontrar un lugar donde me permita generar acuerdos de colaboración para que mi productividad en todas las áreas de mi vida tengan el mayor balance posible. Esto es el fondo, esto es a lo que te invito a que trabajes, esto es a lo que te invito a que explores, esto es a lo que te invito que le dediques tiempo, energía, esfuerzo. Vamos echándonos este primer clavado a identificar estas áreas. Entonces, te lo dejo como tip, te lo dejo como herramienta. Si quieres, escríbeme y podemos ahí pasarte este formato y cómo se usa esta herramienta. Ahora, la realidad laboral ya cambió, ¿sí? Todos hablaban ya saliendo de esta pandemia, esta parte importante es que tenemos una nueva realidad, una nueva forma, ya viene un home office, ya el país y el gobierno dijo, pues bueno, vamos a poner normas, vamos a empezar a regularizar todo esto y el punto es, como organización, ¿qué hacemos? ¿No? Y te tengo 3 preguntas importantes como organización y es, ¿cómo nos adaptamos como colaboradores y colaboradoras y como empleadores a que le pongamos el foco a una productividad a todas las áreas de mi vida? ¿Cómo me puedes ayudar, empleador, organización, equipo, lugar, a que tú y yo lleguemos a un acuerdo de colaboración, de beneficio mutuo, de una zona verde que ahí Paul en su primer webinar lo dijo, Nicole también lo tiene ahí muy claro con esta parte de la colaboración radical? Si no lo has escuchado, te invito a que te eches un clavado en esto, escríbenos también si quieres saber sobre esta parte de la colaboración radical y la zona verde, es cómo podemos generar desde un inicio, desde mi contrato laboral, ¿no? Un acuerdo de beneficio mutuo. ¿Ah? No de ganar, ganar, no de perder, perder, no de ganar, perder, no de perder, ganar, no, de beneficio mutuo, ¿no? ¿Cómo las dos partes podemos llegar a esta productividad integral? ¿No? Segunda pregunta, ¿qué acuerdos tienes que mantener? ¿Qué acuerdos tienes que respetar? ¿Qué acuerdos tienes que llegar a abrazarlos y definirlos y realizar una introspección y decir, a ver, yo de mi trabajo quiero esto y tú de mi trabajo quieres esto? Vamos haciendo este acuerdo, ¿no? Para mantenerlo a largo plazo, ¿no? La clave es relaciones colaborativas, relaciones de un beneficio que nos traiga un ambiente saludable y favorable de trabajo, ¿no? Y la tercera pregunta es, ¿qué límites tienes que establecer? ¿Hasta dónde tienes que decir hasta aquí? ¿Hasta dónde sí puedes pasar? ¿No? El límite o poner límites en una organización no dependen de los demás, depende de ti. Depende de qué aceptas, depende de qué decides, depende de qué abrazas, depende de qué quieres, ¿no? Depende de qué tanto ames tu trabajo, ¿no? Entonces, todo es una parte de corresponsabilidad, ¿no? Y ya me están presionando, pero vamos a acabar con estas recomendaciones, ¿no? Te dejo estas recomendaciones para esta parte de la renuncia silenciosa. Primero, hay que observar mucho las cargas de trabajo. Hay que balancearlas, ¿no? Hay que tener ahí un equilibrio. 2, asegúrate que las personas tengan los recursos necesarios para hacer tu trabajo. Herramientas, sea operativo, computadoras, internet, bueno, ¿no? Entre más herramientas y recursos necesarios le des, mucho más tranquilo estoy, ¿no? 3, hacer el trabajo emocionante con el desarrollo de habilidades y nuevas experiencias. Hay que hacer mi vida laboral una experiencia, ya lo dice Disney, ¿no? El servicio al cliente de Disney, los invito a que lean ese libro. Todo hay que generar una experiencia. El trabajo, lo laboral, también es una experiencia. Hay que contar historias, hay que hacerlo emocionante, ¿no? Siguiente, alinear los beneficios e incentivos
que hagan match con mi esfuerzo en los colaboradores, ¿no? Si yo doy, tú das, te cuido, me cuidas, ¿no? Vámonos con este beneficio compartido. Esta última es cambiar malas prácticas y no subestimar las redes sociales. Te estoy hablando de renuncias silenciosas por un TikTok de 40 segundos. Vamos a ampliar las redes sociales, vamos a usarlas, vamos a usar la distancia, la tecnología, ¿no? Vamos apoyándonos desde la distancia, también lo podemos hacer, ¿no? Y ¿qué te deja todo esto? ¿Qué te quiero compartir de todo esto, ¿no? Mi gran mensaje para cerrar este webinar es, de verdad, la salud mental de un equipo repercute en la productividad. Un colaborador cansado, agotado, fastidiado, con cargas de trabajo altas, es sinónimo de que su vida personal no está bien. Entonces, un colaborador, una colaboradora feliz, da resultados felices. Contagiemos esta energía, contagiemos este equilibrio, contagiemos este beneficio mutuo. Acuérdate, renuncia silenciosa no es irme, es buscar un equilibrio en mi productividad, en mi integridad en todas las áreas de mi vida. Gracias por escucharme, gracias por unirse a esta fiesta de los 10 años de Consultoría Más. Soy Alejandro Torre, facilitador, consultor y coach, ¿no?, de esta consultoría Potosina maravillosa de Soft Skills. Entonces, si tienen preguntas, comentarios, este es el momento para hacerlos por ahí. Juan, muchísimas gracias. Ale, súper importante. Muchas gracias, Juan. Gracias también. Bere por ahí. Betty, muchas gracias por conectarte. Arturo, gracias. Ahí, José Amos, muchas gracias, ¿no? Qué bueno conectar contigo, excelente tema, muchas gracias. Los invito, les hago una invitación, ¿no?, para que el día de mañana se conecten al webinar de Rigel. Va a estar súper interesante, con toda esta energía, con todo este punch que trae Consultoría Más en estos 10 años, apostándole a la tecnología, a la distancia, a la colaboración, ¿no? Lo de hoy es, vamos generando equilibrios, vamos generando y atendiendo nuestra salud mental, ¿no? Renuncia silenciosa, acuérdate, no es irme, es cuidarme. Muchas gracias, nos vemos pronto, hasta luego.